¿Te has dado cuenta de que tu destino cambia en el mismo segundo en que alguien te mira por primera vez? Porque sí, lo que estás pensando es cierto. La gente decide si eres débil, inútil o prescindible antes de que abras la boca. Te clasifican en un parpadeo. Te suben, te hunden, te olvidan. Todo por una imagen que ni siquiera elegiste. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Que esa primera impresión no solo dicta cómo te tratan, dicta en quién te acabas convirtiendo. Si hoy sientes que te pisan, que te ignoran o que te ven como alguien que no importa, no es por quién eres, sino por lo que pareces sin querer. Y si no sabes manejar esa primera escena, el mundo te reescribe como le da la gana. Pero escucha esto con atención, porque es la única razón por la que deberías quedarte. En este vídeo vas a descubrir cómo cambiar esa impresión inmediata y convertirla en tu escudo, en tu arma y en tu ventaja. Vas a entender por qué la apariencia manda, cómo manipula la mente humana y cómo puedes usarla para que te respeten, te abran puertas y jamás vuelvan a juzgarte como alguien pequeño. Quédate, porque al final sabrás exactamente cómo dejar de ser la víctima de la mirada ajena y empezarás a controlarla. Y aquí viene lo que casi nadie se atreve a mirar de frente. La primera impresión no solo decide cómo te tratan los demás, decide cómo te comportas tú mismo después. Y ese es el verdadero veneno. La mirada ajena no se queda fuera, se mete bajo tu piel y empieza a dictar tus gestos, tus silencios, tu forma de ocupar espacio. Esa es la parte que nadie te explica. Cuando alguien te ve pequeño, empiezas a moverte como alguien pequeño. Cuando alguien te percibe inseguro, tu cuerpo adopta esa inseguridad antes de que puedas reaccionar. La mente funciona así. Es impresionable, es vulnerable, es fácil de programar, y el mundo la reprograma con un vistazo. Pero hay algo más inquietante, algo que actúa a un nivel aún más profundo. La narrativa que los demás crean sobre ti se infiltra en tu propia narrativa interna. Y esa invasión es casi imperceptible. No te das cuenta de cuándo empezó a ocurrir. No recuerdas el instante exacto en el que dejaste de verte como te veías tú y empezaste a verte como te definieron otros. Esa transición es silenciosa, insidiosa, letal. Y aquí es donde entra el siguiente punto, uno del que nadie habla porque da miedo reconocerlo. La mayoría de personas no juzga tu apariencia, juzga su propio reflejo proyectado sobre ti. Te miran y buscan pistas que confirmen lo que ellos quieren ver. Si buscan a alguien débil, encontrarán debilidad. Si buscan a alguien prescindible, encontrarán insignificancia. Si buscan a alguien manipulable, lo inventarán aunque no exista. El juicio no nace en tu imagen, nace en su necesidad de interpretar tu presencia. Esto significa algo brutal. Muchas veces no te juzgan por lo que eres, sino por lo que ellos temen ser. Y tú pagas la factura. Pero aquí viene la parte más peligrosa, la que opera como un truco psicológico del que casi nadie escapa. Cuando alguien te percibe desde una narrativa, tu cerebro se ajusta automáticamente para encajar en ese relato. Es una adaptación primitiva, un intento de supervivencia social. Si alguien te subestima, tu mente se reacomoda en una posición inferior para no causar fricción. Si alguien te percibe neutro, te neutralizas para encajar. Si alguien te percibe fuerte, te endureces. No estás eligiendo quién eres. Estás reaccionando a la percepción ajena. Ahora piensa en esto durante un segundo. Y te prometo que no te va a gustar. Si siempre vas por la vida esperando a que otros decidan cómo debes comportarte, jamás tendrás identidad propia. Serás una pantalla en blanco donde cada persona proyecta sus miedos, sus deseos, sus prejuicios. Y tú simplemente te adaptarás.
Pero ahí no acaba todo. Hay un mecanismo más oscuro, casi invisible, que se activa en las primeras impresiones. El efecto de anclaje emocional. ¿Sabes qué significa? Que la primera imagen que alguien tiene de ti queda fijada, pegada, incrustada, y todo lo que hagas después será interpretado para reforzar esa impresión inicial. Si te vieron débil, incluso tus momentos de fuerza serán vistos como excepciones. Si te vieron fuerte, incluso tus dudas serán interpretadas como humildad. No están analizando lo que haces, están protegiendo lo que creyeron ver. Y entonces, la pregunta real es esta: ¿qué impresión quieres que se incruste en la mente de los demás? Porque te guste o no, va a ocurrir. La diferencia es si ocurre a tu favor o en tu contra. Aquí entra un punto completamente nuevo, pero íntimamente ligado al tema central: los símbolos que envías sin hablar. Y no hablo de ropa cara ni estatus falso. Hablo de algo mucho más poderoso: los marcadores psicológicos, pequeños detalles que el cerebro humano interpreta automáticamente como señales de liderazgo, estabilidad emocional y control. Un ejemplo: la forma en la que colocas los hombros. Parece irrelevante, pero el cerebro humano lo asocia con dominio o con sumisión. Otro: la velocidad con la que respondes cuando te preguntan algo. No es la rapidez lo que importa, es la ausencia de vacilación. Tu voz, aunque no sea fuerte, transmite un mensaje que nadie puede ignorar: ¿quién manda sobre quién? Estos marcadores funcionan porque el cerebro quiere atajos, necesita decidir rápido si eres amenaza, aliado o carga. Y tú, sin saberlo, estás enviando señales que deciden en qué casilla te colocan. Pero lo más surrealista es que estos símbolos no se aprenden de forma natural, se entrenan, y la mayoría ni siquiera sabe que existen. Por eso tantas personas talentosas pasan desapercibidas, mientras otras, con menos capacidad, pero mejor manejo de sus señales, avanzan como si el mundo se abriera ante ellas sin resistencia. Ahora, escucha esto despacio, porque aquí empieza la parte más adictiva del vídeo. Cuando controlas tus señales visibles, controlas la historia que los demás crean sobre ti. Y cuando controlas esa historia, controlas tu realidad social. Imagínate entrar a un sitio y ver cómo el ambiente cambia solo por tu presencia, no porque seas perfecto, sino porque has aprendido a dominar los códigos que el cerebro humano interpreta sin darse cuenta. Imagínate que la gente te trate con respeto automático, que nadie se atreva a menospreciarte, que la percepción inicial juegue a tu favor como un aliado invisible. Imagínate que esa primera impresión se convierta en una ventaja que trabaja por ti incluso cuando tú estás en silencio. No es brujería, no es talento innato, es psicología aplicada, y es el próximo paso que vas a descubrir ahora, porque lo que viene a continuación no es teoría, es el mecanismo exacto que hace que algunos parezcan intocables desde el minuto 1, y otros, aunque tengan valor, pasen desapercibidos. Si quieres cambiar cómo te ve el mundo, tienes que entender lo que estás a punto de escuchar. Y cuando lo entiendas, jamás volverás a entrar en un sitio siendo la misma persona. Y aquí es donde empieza la parte que más duele admitir. Cuando permites que otros definan tu energía, tu mente deja de buscar la tuya propia. Empieza a funcionar en modo reflejo, copiando gestos, tensiones y tonos que ni siquiera te pertenecen. Sin darte cuenta, adoptas la fragilidad que perciben en ti, absorbes la duda que no era tuya, imitas la inseguridad que flotaba en el ambiente. Y lo peor es que ese reflejo, esa pequeña grieta, alimenta justo la impresión que los demás ya tenían. Se convierte en una espiral que te encierra, te ven pequeño, actúas pequeño,
Te siguen viendo así, y tú te vas achicando un poco más cada día. Ese es el anclaje emocional actuando por dentro. La primera impresión no solo se incrusta en la mente de los demás, también se incrusta en la tuya. Y una vez que entra, lo filtra todo. Tus victorias parecen accidentes, tus momentos de firmeza, rarezas, tu valor, una excepción. Es como si esa etiqueta inicial organizara todas tus acciones para no contradecirse. No buscan conocerte, buscan confirmarte. Tú te conviertes en un recordatorio de su primera lectura. Y cuanto más intentas cambiarla a base de esfuerzo caótico, más desesperación transmites. Por eso los símbolos silenciosos importan tanto, porque actúan antes de que ese anclaje se clave. Y cuando tu presencia entera envía señales de estabilidad, los demás tienen que ajustar su percepción a algo más sólido, más compacto, más difícil de moldear. No puedes evitar que te miren, pero sí puedes decidir qué les entregas en ese primer impacto. Y ahí es donde empieza a desmontarse la profecía que te atrapaba. Y lo curioso es que esos símbolos no funcionan porque seas fuerte, sino porque eres constante. La gente teme lo que no fluctúa. Un cuerpo que no se encoge cuando recibe mirada ajena. Una voz que no cambia de ritmo aunque haya tensión. Una expresión que no suplica aprobación en cada microsegundo. Ese tipo de presencia no provoca admiración, provoca duda en quien te está evaluando, duda de sus prejuicios, duda de su lectura, duda de su posición respecto a ti. Y esa duda es oro puro, porque rompe el anclaje antes de que llegue a formarse. Ahí es donde tu postura, tu respiración y tu ritmo se vuelven armas silenciosas, no porque digan «soy fuerte», sino porque dicen «no te necesito para decidir cómo existo». Esa es la señal que descoloca. No hay sumisión anticipada, no hay retirada emocional, no hay microgestos pidiendo permiso. Y cuando eso desaparece, el cerebro de quien te observa se queda sin la narrativa que esperaba confirmar. Empieza a mirarte de otra forma. Y ese reajuste, ese instante invisible, es lo que transforma la percepción inicial en una herramienta a tu favor. Porque si te mantienen en una casilla baja, no es por maldad, es por economía mental. Es más fácil seguir viendo débil a quien parecía débil. Pero cuando tu presencia rompe su comodidad, cuando no encajas en la caja que habían preparado, el cerebro se ve obligado a recalcular. Y en ese recálculo, tú recuperas terreno, recuperas identidad, recuperas autoridad. Todo está entrelazado. Lo que proyectas, lo que absorbes, lo que se ancla, lo que se interpreta, lo que se confirma, lo que se destruye. No hay saltos, no hay truco nuevo. Solo una cadena continua de percepciones que o te aplastan o te blindan. Y cuando entiendes esa cadena, cuando la reconoces en tiempo real, dejas de ser una pantalla donde otros proyectan sus miedos y te conviertes en un espejo que les obliga a enfrentarse a los suyos. Esa es la presencia que recuerda el mundo. Esa es la presencia que nadie se atreve a subestimar. Esa es la presencia que hace que la primera impresión, por primera vez, empiece a trabajar para ti. Y justo cuando crees que ya has entendido cómo opera esa percepción inicial, aparece otro nivel, uno aún más profundo, uno que actúa antes incluso de que decidas cómo moverte o cómo respirar. La atmósfera que creas a tu alrededor sin decir ni una sola palabra. No es energía positiva ni tonterías místicas. Es algo mucho más crudo y medible. El clima psicológico que tu presencia provoca en los demás. Algunos generan calma, otros incomodidad, otros tensión, otros obediencia instintiva. Y lo más desconcertante es que ese clima no depende de tu personalidad, sino del tipo de seguridad que tu cuerpo proyecta sin que lo notes. Ese clima
ese entorno invisiblemente moldeado, es la verdadera razón por la que ciertas personas parecen intocables. No porque sean mejores, sino porque su sola entrada altera la lectura emocional de quienes les rodean. Cuando alguien entra con un clima débil, la gente se relaja demasiado, se expande, se siente con permiso para dominar. Cuando alguien entra con un clima estable, las personas ajustan su postura, repliegan exceso, moderan gesto y voz sin saber por qué. Y cuando alguien entra con un clima fuerte, ocurre algo más interesante. Los demás se ordenan alrededor, como si la presencia de esa persona definiera la dinámica del espacio entero. Pero hay un clima más extraño todavía, muy raro, muy incómodo para quien lo observa. El clima opaco. Es el que tienen las personas que no revelan nada en su primer minuto. No muestran inseguridad, pero tampoco muestran agresividad. No sonríen para agradar, pero tampoco generan distancia hostil. Es como si su presencia fuera un muro sin grietas, imposible de leer. Y ese tipo de clima provoca algo demoledor. El cerebro ajeno se vuelve cauteloso. Cuando no puede clasificarte, no se atreve a situarse por encima de ti. Prefiere mantenerse neutral, medir, respetar, porque lo desconocido siempre impone más que lo evidente. Ese clima opaco es un arma psicológica brutal, porque no te coloca ni arriba ni abajo. Te coloca en un punto en el que nadie se atreve a definirse antes que tú. Y eso te da tiempo. Tiempo para observar, para elegir tu lugar, para decidir qué rol quieres ocupar antes de que los demás te asignen uno. Esa ventaja temporal cambia la partida entera. Es el margen que la mayoría nunca tiene porque entran mostrando demasiado. Demasiada prisa, demasiada necesidad, demasiada energía filtrada por miedo. Y aquí surge lo verdaderamente relevante. Tu clima interior se lee antes que tu postura, antes que tu voz, antes que tus gestos. Es la impresión previa a la impresión. Es la esencia que se detecta antes de verte completo. Y aunque suene imposible de controlar, está influido por algo muy concreto. La relación que tienes contigo mismo en presencia de otros. Cuando entras a un sitio y notas que tu mente está tratando de ajustarse a todas las expectativas invisibles, tu clima se vuelve blando, maleable, permeable. Cuando entras intentando demostrar fortaleza, tu clima se vuelve tenso, forzado, insufrible para quienes te rodean. Pero cuando entras sin necesidad de confirmarte, sin miedo a ser evaluado, sin urgencia por validar nada, tu clima se vuelve denso, estable, compacto. Y esa densidad es lo que hace que las miradas reboten, que los prejuicios tropiecen y que las primeras impresiones no puedan clavarse en tu piel. Ese es el verdadero núcleo del control social. No la apariencia en sí, sino el clima emocional que sostiene esa apariencia. Y lo curioso es que casi nadie se da cuenta de que está transmitiendo un clima débil, porque vive intentando evitar el juicio. Esa evitación crea microfrialdad, microtensión, micromiedo, señales sutiles que, unidas, construyen un clima que dice: puedes moldearme. Pero cuando esa evitación desaparece, cuando no necesitas protegerte de una mirada ni ganar una aprobación, tu clima se vuelve inexpugnable. Y lo sorprendente es que no tienes que imponerte, ni fingir, ni exagerar nada. Solo tienes que dejar de explicar tu presencia con tu cuerpo. El silencio corporal es lo que crea la densidad. Y ahí es cuando todo se une. El anclaje emocional, los símbolos silenciosos, la postura estable, el ritmo que no fluctúa, el control del espacio. Todo se fusiona en ese clima compacto que precede a la palabra y redefine el juicio inicial. Mientras la mayoría intenta gustar, destacar o complacer,
tú empezarías a transmitir algo que muy pocos saben generar: ambigüedad poderosa, una presencia que no necesita explicarse, que no busca validación y que precisamente por eso obliga a los demás a tomarte en serio desde el minuto cero. Porque nada desconcierta más al cerebro humano que alguien que no se entrega a su lectura. Ese es el clima que hace que la primera impresión no sea una sentencia, sino una herramienta. Una herramienta que, si la dominas, te permite dirigir la narrativa desde el principio, sin levantar la voz, sin intentar impresionar, sin forzar nada. Una herramienta que convierte tu mera presencia en un territorio donde los demás avanzan con cuidado. Y cuando logras eso, ya no te ves obligado a encajar en ninguna etiqueta, porque eres tú quien las reparte. Y justo cuando crees que ese dominio del clima es el final del juego, aparece algo aún más sutil, algo que actúa como una corriente subterránea que empuja la percepción sin que nadie pueda detenerla. La dirección psicológica. No es liderazgo, no es carisma, no es ser el centro. Es algo más silencioso, la capacidad de guiar la atención ajena sin mover un dedo. Es la influencia que no se nota, la que no se percibe, la que no se admite, pero que todos sienten. La dirección psicológica es el hilo invisible que decide hacia dónde mira la gente, cómo interpretan tus gestos y qué significado le dan a tu presencia. No tienes que hablar, no tienes que sostener miradas, no tienes que marcar territorio. Simplemente existes de una manera que hace que los demás tomen como referencia tu estado interno. Suena abstracto, pero ocurre a diario. Cuando alguien entra tranquilo, los demás bajan tensión. Cuando alguien entra ansioso, el ambiente se acelera. Pero cuando alguien entra con esa opacidad que no revela nada, y aún así, marca un ritmo interno sólido. Todos ajustan su conducta sin saber por qué. Es como si tu presencia instalara una frecuencia base en el ambiente y las mentes alrededor se sintonizaran para no quedar fuera de ese compás. No te obedecen, no te siguen. Se alinean contigo porque el cerebro humano prefiere adaptarse a quien parece más estable que arriesgarse a desafiarlo sin conocerlo. Y aquí ocurre algo fascinante. Cuando esa dirección psicológica la ejerces sin intención, sin provocar, sin manipular, se vuelve todavía más poderosa, porque no viene de la imposición, sino de la coherencia interna. Una coherencia que se percibe, aunque no se entienda. Y ahí es cuando la gente empieza a verte de una forma distinta. No como alguien dominante, sino como el punto de gravedad del entorno, el que no necesita hablar para tener influencia, el que no compite porque no está en la carrera, el que marca la atmósfera por el simple hecho de estar. Ese tipo de presencia desarma por completo los juicios superficiales. Nadie se atreve a etiquetarte rápido porque sienten que perderían credibilidad haciéndolo. Nadie te subestima porque no das señales de debilidad, pero tampoco muestras agresividad. Nadie te analiza como a los demás, porque hay algo en ti que desactiva los atajos mentales. Y cuando desconectas esos atajos, obligas al cerebro ajeno a prestarte atención real, no automática. Ese instante, ese pequeño lapso donde rompes el patrón, es el hueco exacto en el que puedes reescribir la impresión inicial. Y aquí viene la parte más interesante. La dirección psicológica crea una ilusión muy peligrosa para los demás. Una ilusión que juega a tu favor sin que tengas que hacer nada. La ilusión de que sabes más de lo que dices, de que ves más de lo que aparentas, de que piensas más de lo que expresas, y la ilusión de que, por ello, no eres alguien a quien puedan tratar con ligereza. Cuando un ambiente siente que no te puede leer, se vuelve cuidadoso contigo.
Y ese cuidado es el inicio del respeto. No porque seas imponente, sino porque eres impredecible. El cerebro humano odia no saber a qué se enfrenta, así que prefiere mantener distancia, medir palabras, ajustar tonos, filtrar comportamientos. Sin que tú lo pidas, empiezan a hablarte distinto, a observarte distinto, a tratarte distinto. Y esa diferencia de trato crea algo todavía más fuerte. La percepción de autoridad natural. La autoridad que no nace de la fuerza, ni del estatus, ni de las palabras, sino del misterio, de la densidad, de esa opacidad que no muestra grietas ni explicaciones. Eres un espacio cerrado al que no pueden entrar, pero del que no pueden apartar la mirada. Y aquí todo vuelve a conectarse con la idea principal. En un mundo donde la primera impresión decide tu destino, la atmósfera que generas y la dirección psicológica que ejerces son las herramientas que convierten esa impresión inicial en un arma. Porque ya no eres tú el evaluado. Son ellos quienes se sienten evaluados por ti. Y ahí, en ese silencio tenso, en ese equilibrio extraño donde nadie quiere ser el primero en equivocarse contigo, es donde aparece algo que muy pocos llegan a experimentar. La ventaja invisible. Esa que hace que las puertas se abran antes de que las toques. Esa que hace que te escuchen sin interrumpir. Esa que hace que no se atrevan a hablarte con condescendencia. Esa que transforma tu presencia en un territorio que los demás pisan con cautela. Cuando llegas a ese punto, la primera impresión deja de ser un juicio que recibes y se convierte en un juicio que tú generas. Y ese es el Sinteremotentos, verdadero poder en un mundo que decide tu valor en un parpadeo. Y cuando crees que esa ventaja invisible es lo máximo a lo que puedes aspirar, aparece un componente aún más decisivo, uno que muy pocos conocen porque no se ve, no se escucha y no se analiza a simple vista. La huella mental que dejas en los demás después del primer encuentro. No hablo de impacto emocional ni de causar buena impresión. Hablo de algo más profundo, más técnico, más musicológico. La forma en que tu presencia se queda resonando en la mente de quien te ha observado, incluso cuando ya no estás delante. Esta huella mental es lo que diferencia a quienes pasan desapercibidos de quienes se convierten en figuras difíciles de olvidar. Y no tiene nada que ver con ser llamativo, ni con destacar, ni con tener una personalidad explosiva. De hecho, ocurre justo al contrario. La huella más fuerte la dejan quienes parecen contener más de lo que muestran. Las personas que no entregan toda su información, las que hacen pensar al otro, las que obligan al cerebro ajeno a completar los huecos. Y ese hueco es lo que se vuelve inolvidable. Porque aquí viene lo fascinante. El cerebro recuerda mejor aquello que no entiende del todo, lo ambiguo, lo incompleto, lo que no puede clasificar, lo que no encaja con sus categorías predefinidas. Y cuando tú te presentas de una manera que rompe sus atajos, que no se deja reducir a una etiqueta rápida, que no confirma ni niega las suposiciones, el cerebro se queda trabajando en ti incluso después de que te hayas marchado. Te convierte en un pequeño enigma, en una incógnita abierta, en una pieza que su sistema no puede archivar. Y lo que no se puede archivar se mantiene presente. Por eso hay personas que conoces un minuto y se te olvidan 10 minutos después, mientras que otras, incluso tras una interacción mínima, se te quedan grabadas, no por lo que dijeron, sino por lo que no dijeron. No por cómo actuaron, sino por lo que insinuaban sin mostrarlo. Esa es la huella mental, una marca silenciosa que continúa construyéndose en la mente ajena sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. Y lo interesante
es que esta huella no depende solo de tu clima interior o de tu dirección psicológica, sino de algo aún más afilado, la brecha entre lo que muestras y lo que pareces contener. Cuando tu exterior transmite control, pero tu interior sugiere profundidad. Cuando tu cuerpo se mueve con calma, pero tu mirada parece evaluar. Cuando tu lenguaje es simple, pero tu presencia insinúa complejidad. Esa contradicción mínima desencadena un mecanismo de atención prolongada. Los demás sienten que en ti hay más capas de las que se han revelado. Y esa sensación, aunque sea sutil, es magnética. La mayoría muestra demasiado, explica demasiado. Se vacía en cada interacción porque cree que darlo todo es sinónimo de transparencia, de autenticidad, de cercanía. Y lo que realmente logran es reducirse, simplificarse, convertirse en algo completamente dominado por la mirada ajena. Pero cuando tú haces lo contrario, cuando muestras lo suficiente para estar presente y escondes lo suficiente para ser enigma, la gente no puede calcularte. Y si no pueden calcularte, no pueden colocarte por debajo de ellos. Ese es el secreto de muchas figuras que parecen tener autoridad natural, sin haber demostrado nada todavía. Dejan huecos, dejan silencios, dejan pausas que obligan a pensar. Y esa pausa, ese milisegundo donde el cerebro busca una respuesta que no encuentra, es el punto exacto donde tu valor se dispara. Porque lo desconocido siempre tiene más peso que lo evidente. Y aquí entra un matiz muchísimo más potente. La huella mental determina cómo te perciben, incluso antes del segundo encuentro. Cuando vuelves a ver a alguien que no pudo clasificarte, esa persona ya viene condicionada. Viene más atenta, más cauta, más abierta a respetarte, más predispuesta a escucharte, no por lo que hiciste, sino por lo que le faltó entender de ti. Y eso, en un mundo gobernado por primeras impresiones, es una ventaja que muy pocos saben usar. La huella mental crea un efecto de continuidad en la percepción. Tu presencia sigue actuando incluso en tu ausencia. Es como un eco que no desaparece, un recordatorio silencioso de que no eres alguien trivial, un mensaje psicológico que dice: este no es fácil de leer. Y esa frase, aunque no la digan en voz alta, es la que reconfigura tu posición social sin que tengas que mover un dedo. Lo increíble es que este concepto no rompe nada de lo anterior. No es un tema nuevo en realidad. Es la consecuencia lógica de todo lo que estás construyendo. El clima que proyectas, la dirección psicológica que instalas, la opacidad que mantienes, la densidad que no se fisura. Todo conduce a esto, a la huella. Una presencia que no se evapora cuando te vas. Una impresión que no se disuelve. Una identidad que no se puede reducir a un primer vistazo. Y esa imposibilidad es tu mayor arma en un mundo que decide tu valor en segundos. Y ese trato cuidadoso empieza a modificar algo mucho más profundo. Las concesiones sociales que los demás están dispuestos a darte no tiene nada que ver con simpatía, ni con caer bien, ni con parecer agradable. Tiene que ver con el valor que creen que representas, incluso antes de conocerte. Hay personas que obtienen más margen de error, más paciencia, más respeto y más silencio a su alrededor, simplemente por la impresión que generan. Son tratados como si pertenecieran a un nivel diferente, aunque no hayan demostrado nada todavía. Y eso ocurre por un proceso psicológico silencioso. La imaginación de los demás trabaja para ti. Cuando alguien no puede leerte del todo, no arriesga en tu contra. No te corta, no te habla por encima, no te desafía gratuitamente, no te coloca en la casilla baja. Prefiere esperar, observar, calcular, y esa espera es un privilegio. Porque mientras otros son juzgados en 5 segundos,
Tú eres evaluado en 30, en 60, en 100. Ese tiempo extra es una puerta, es un colchón, es un espacio donde puedes construir tu verdadera impresión antes de que la primera se convierta en sentencia. Y aquí aparece un mecanismo aún más valioso: la asignación espontánea de valor. Cuando alguien siente que no puede descifrarte, no piensa que no vales. Piensa que quizá vales demasiado como para equivocarse contigo. Esa pequeña duda multiplica tu presencia. No te vuelves más fuerte por dentro, sino más imposible de subestimar por fuera. Pero la percepción no se queda en la duda. Avanza hacia algo mucho más decisivo: la redistribución invisible de poder. El cerebro humano hace esto sin pedir permiso. Si alguien parece más estable, más difícil de leer, más firme en su ritmo, el cerebro lo coloca en una posición ligeramente superior en la jerarquía social. No por méritos, sino por instinto. Y en ese instante, aunque no te lo digan, estás un escalón por encima en esa interacción. Ese pequeño escalón cambia todo. Cambia cómo te hablan, cambia cómo te escuchan, cambia cómo se comportan cuando te diriges a ellos, cambia cómo interpretan tus silencios. Y aquí entramos en algo que casi nadie sabe controlar: el efecto espejo jerárquico. Cuando la gente te percibe en una posición más alta, empieza a comportarse de forma más calculada delante de ti. Se vuelven más prudentes, más medidos, más atentos. Ese comportamiento cauteloso actúa como un refuerzo en tu propia percepción interna. Te ves tratado con respeto y empiezas a comportarte como alguien que merece respeto. Es un circuito que se retroalimenta, y cuanto más te ven así, más te sientes así. Y cuanto más te sientes así, más te ven así. Por eso la primera impresión es tan peligrosa y tan poderosa en tus manos si la sabes manejar, porque no se queda en el primer segundo. Construye un sistema entero a su alrededor. Un sistema donde tú decides si entras desde abajo, desde el centro, o desde una altura que obliga a los demás a recalcular su posición frente a ti. Y aquí viene la parte verdaderamente fina, la que muy poca gente percibe. Cuando la narrativa proyectada empieza a favorecerte, los demás empiezan a protegerla. Incluso sin querer, incluso sin ser conscientes. ¿Por qué? Porque nadie quiere admitir que se equivocó al juzgarte. Así que si te asignaron valor, buscan pruebas que confirmen ese valor. Si te asignaron fortaleza, reinterpretan tus dudas como estrategia. Si te asignaron competencia, justifican tus errores como excepciones. El cerebro odia contradecirse. Y cuando generas una primera impresión fuerte, todo lo que haces después se reajusta para que encaje en esa imagen. Ese es el verdadero truco oculto. Los demás trabajan para mantener tu estatus, porque les resulta más cómodo que reformular toda su percepción desde cero. Y esto nos lleva a un punto aún más profundo, un punto que muy pocos utilizan a su favor: el efecto de gravitación social. Una vez que tu presencia empieza a percibirse como un centro sólido, las personas alrededor ajustan su energía para alinearse contigo. No por sumisión, sino por necesidad de coherencia. Es exactamente lo que ocurre en un sistema físico. Lo más denso atrae, lo más estable ordena, lo más firme define la estructura de todo lo que lo rodea. No necesitas levantar la voz, ni presumir, ni imponer nada. Tu sola presencia reorganiza el comportamiento de los demás. Y eso, en un mundo gobernado por apariencias, no es una ventaja, es un poder. ChatGPT+i. A partir de ese poder silencioso, surge algo que muy pocos sospechan, pero que todos sienten cuando se cruzan con alguien que domina la primera impresión: la anticipación. No eres tú quien se anticipa al mundo. Es el mundo el que empieza a anticipar tus reacciones. Y cuando eso ocurre,
La dinámica cambia por completo. La gente empieza a cuidarse de no parecer torpe delante de ti, de no sonar ignorante, de no quedar expuesta. Se vuelven más calculados, más atentos, más controlados, y sin darte cuenta, empiezan a prepararse para ti antes de que abras la boca. Ese fenómeno es increíblemente sutil. No es miedo, no es admiración, no es respeto ciego. Es algo más sofisticado. Es la sensación de que tu opinión pesa más que la de los demás, aunque no hayas dicho nada todavía. Y eso sucede porque, en su mente, ya ocupas una posición que no quieren desafiar sin motivo. Esta anticipación es como una alfombra invisible que se despliega delante de ti cada vez que entras en un lugar. Suaviza fricciones, elimina comportamientos desafiantes y deja espacio para que tu presencia se coloque cómodamente en el punto central de la interacción. Pero aquí viene el giro que lo cambia todo. Cuando los demás empiezan a anticiparte, también empiezan a cederte el ritmo. Ellos ajustan su velocidad, sus pausas, sus tiempos, mientras tú mantienes el tuyo. Y cuando la gente adapta su ritmo al tuyo, te entregan sin saberlo la llave del control. Todo grupo sigue al compás que más estabilidad ofrece, y si la tuya es la presencia más firme, más compacta y menos predecible en apariencia, tu ritmo se vuelve el ritmo del entorno. Esto modifica incluso la forma en que te escuchan. No oyen tus palabras, responden a la intención que creen que hay detrás. Dejan espacio para que termines, mantienen silencio para no interrumpirte. Esperan tu reacción para saber si han acertado, y de pronto, tu presencia se convierte en un indicador, un termómetro, una referencia silenciosa que todos consultan sin darse cuenta. Ese fenómeno tiene un efecto secundario todavía más interesante: la revelación selectiva. Cuando tu presencia induce cautela, la gente deja de mostrar su versión más defensiva y empieza a mostrar su versión más auténtica. Se abren sin querer, se confiesan sin confiar, te cuentan más de lo que deberían. No porque seas cercano, sino porque tu clima opaco crea un espacio donde ellos mismos sienten la necesidad de rellenar los silencios. Hay personas que dominan este efecto sin saberlo. Hacen que los demás hablen demasiado, revelen demasiado, expongan inseguridades que no querían mostrar, y esa revelación te entrega un poder silencioso. Sabes más de ellos de lo que ellos saben de ti. En cualquier interacción humana, quien sabe más, domina más. No porque haga nada, sino porque ve el mapa completo, mientras el otro solo ve una parte. Y aquí aparece algo aún más poderoso: la asimetría narrativa. Ellos ya se han contado una historia sobre ti, una historia en la que eres más firme, más estable o más valioso de lo que sabían. Una historia que han empezado a proteger sin querer. Y mientras ellos intentan mantener coherencia con esa historia, tú entras al juego sin que ellos conozcan la tuya. Esa asimetría te permite mover fichas sin que nadie pueda anticiparlo. Te da libertad total, te da espacio, te da ventaja. Pero hay otro nivel, uno que muy pocos alcanzan, y que surge justo cuando esa ventaja silenciosa se vuelve constante: la transferencia de responsabilidad perceptiva. Significa que cuando la gente no puede clasificarte con facilidad, empiezan a responsabilizarse de interpretarte bien. Y esa responsabilidad los hace más cuidadosos, más atentos, más conscientes de cada detalle que ofreces. No te juzgan impulsivamente, se esfuerzan, te observan, piensan antes de hablarte y empiezan a cargar con el peso de entenderte, mientras tú te mantienes en silencio. Ese silencio se vuelve una herramienta, un arma invisible, una forma de moldear percepciones sin pronunciar una sola palabra, porque en ese silencio
Ellos rellenan los vacíos con interpretaciones que normalmente te favorecen. Y esta dinámica llega a un punto extraordinario. La profecía social invertida. Ya no eres tú quien se adapta al juicio inicial de los demás. Son los demás quienes se adaptan a la imagen que ellos mismos crearon de ti. Y cuando eso ocurre, te conviertes en un centro de gravedad. No por fuerza, no por apariencia, no por discursos, por algo mucho más sutil, porque los demás empezaron a imaginarte antes que a conocerte. Esa es la verdadera cima de la primera impresión. No es caer bien, no es impresionar, no es parecer perfecto, es dominar los primeros segundos hasta tal punto que el mundo decida, por instinto, que tú eres alguien que merece su mejor versión. Si quieres, sigo elevando este tema hacia planos aún más finos. La percepción estratégica, la economía mental, la creación de estatus silencioso, la lectura inversa, la psicología del peligro, la ausencia calculada, la autoridad implícita, y esa autoridad implícita, cuando empieza a consolidarse, te abre la puerta a un territorio mucho más sofisticado, casi oculto a simple vista. La influencia sin acción. Un estado en el que tu presencia no solo organiza el entorno, sino que condiciona la percepción de las intenciones, porque aquí aparece un fenómeno que muy pocos entienden. Cuando alguien te percibe como estable, impenetrable y difícil de leer, también empieza a asumir que todo lo que haces tiene un propósito, aunque no lo tenga, aunque solo estés respirando. Ese es el punto en el que tu silencio ya no es un vacío, es una declaración. Tu mirada no es un gesto, es una señal. Tu pausa no es un respiro, es un mensaje, y los demás lo interpretan, lo analizan, lo cargan de significado. La carga simbólica. Así se llama este mecanismo. Es la tendencia humana a atribuir intención a todo gesto de una figura que considera relevante. Y aquí viene lo más delicado. Esta carga simbólica no depende de tu comportamiento objetivo, sino de la importancia que perciben en ti. Puedes decir algo neutro, y lo tratarán como si hubiera una segunda capa. Puedes hacer un movimiento simple, y lo verán como un matiz calculado. Puedes guardar silencio, y creerán que estás evaluando o decidiendo algo. Es la prueba de que la primera impresión ya dejó de ser una foto, y se convirtió en un marco mental. Esa carga simbólica genera un efecto precioso, casi estratégico, la autocorrección de los demás. No necesitan que les llames la atención, no necesitan que les marques un límite, no necesitan que muestres molestia. Ellos solos ajustan su comportamiento, ellos solos suavizan sus palabras, ellos solos moderan su energía, porque sienten que cualquier pequeño gesto puede significar algo para ti. Y no lo hacen por miedo, lo hacen porque no quieren perder su propio estatus dentro de tu percepción. A partir de ahí se activa otro nivel aún más fino, la vigilancia del propio valor. Cuando alguien siente que tú no eres fácil de impresionar, empieza a vigilar su propia conducta para no quedar por debajo. En lugar de evaluarte a ti, se evalúan a sí mismos. En lugar de intentar controlar la situación, intentan controlarse a ellos. Y eso te coloca en una ventaja absoluta. Ellos están ocupados con ellos mismos, mientras tú solo tienes que observar. Esta inversión de enfoque es uno de los mecanismos más potentes en cualquier interacción humana, porque quien observa domina más que quien intenta impresionar. Quien interpreta domina más que quien se justifica. Quien mantiene la calma domina más que quien siente necesidad de mostrarse. Y aquí aparece un concepto que ya roza lo táctico: la economía del misterio. Cuanto más selectivo eres con lo que revelas, más valor asignan a cada detalle que muestras. Lo poco se vuelve importante, lo escaso se vuelve significativo. Cada palabra pesa más, cada gesto importa más.
Cada movimiento se lee con lupa. Tu presencia deja de ser ruido y se convierte en símbolo. Y cuando tu presencia se convierte en símbolo, ocurre algo aún más fascinante. Empiezas a moldear el imaginario de los demás, no con grandes actos, no con discursos, no con autoridad explícita, con algo mucho más elegante, con omisiones, con silencios estratégicos, con decisiones pequeñas que otros magnifican sin que tú tengas que empujarlas. La percepción ajena empieza a crecer alrededor de ti como una arquitectura que ellos mismos construyen con los ladrillos que tú eliges dejar a la vista. Y ese imaginario te otorga una ventaja que roza lo surrealista. La capacidad de influir incluso cuando no estás presente. Tu nombre circula antes que tu presencia. Tu reputación se mueve más rápido que tu voz. Tu imagen se mantiene más firme que tus gestos. Los demás hablan de ti usando su propia imaginación, lo cual significa que su versión de ti siempre será más grande, más firme o más intensa de lo que tú podrías construir hablando, porque no se basan en lo que eres, sino en lo que su mente reconstruye. Aquí aparece otro concepto clave: la sombra social. No la sombra oscura ni la metáfora dramática, sino la proyección que dejas cuando te vas. La sombra social es el rastro psicológico que te acompaña sin estar presente. Y tiene dos efectos. Primero, condiciona cómo actuarán contigo en el futuro. Segundo, condiciona cómo hablarán de ti cuando no estás. Las personas que dominan la primera impresión no son recordadas por lo que dijeron, sino por cómo hicieron sentir al otro respecto a sí mismo. Si alguien se sintió torpe, admirado, analizado, inspirado o descolocado contigo, hablará de ti a través de esa emoción. Y esa emoción se extiende como un rumor, como un eco, como una narrativa que va abriéndote puertas sin que lo sepas. Todo esto empieza a construir una forma de presencia que ya no es solo visual, ni corporal, ni atmosférica. Es una presencia extendida, una presencia que existe antes, durante y después de tu aparición real. Una presencia que hace que, incluso antes del segundo encuentro, ya tengas ventaja. Una presencia que convierte cualquier interacción futura en un territorio donde tú ya estás un paso más adelante. Y cuando llegas a ese nivel, lo que ocurre no es magia, es psicología pura. Te conviertes en alguien que el resto del mundo prefiere no subestimar jamás. Si quieres, sigo construyendo nuevos niveles. La gestión del silencio prolongado, la percepción del riesgo social, la imprevisibilidad controlada, la presión invertida, la lectura del microtemor, la estrategia de la reserva emocional, el arte de la presencia cortante. Y cuando entiendes que no se trata solo de cómo te ven, sino de cómo permaneces en la mente ajena, incluso cuando ya no estás, aparece el último elemento, el que cierra todo este rompecabezas psicológico. La presencia que decide tu destino, incluso cuando tú no estás mirando. La más peligrosa, la más poderosa y la más ignorada. Porque aquí está la verdad incómoda. El mundo no te trata según lo que eres, sino según lo que cree que eres. Y si has llegado hasta este punto del vídeo, ya lo sabes. Esa creencia no nace de tu esencia, sino de tu impresión inicial, tu clima, tu opacidad, tu densidad y tu capacidad de mantener más capas de las que entregas. Pero falta un nivel, uno que la mayoría jamás toca. El nivel donde tú decides conscientemente quién quieres ser en la mente de los demás. Sin teatro, sin máscaras, sin forzar nada. Es el momento en el que empiezas a ver la interacción humana como un tablero donde cada gesto, cada silencio, cada mirada tiene un impacto que no puedes permitirte ignorar. No para manipular, sino para dejar de ser manipulado.
para que la primera impresión deje de ser una amenaza y se convierta en tu blindaje. El final de todo este camino no es convertirte en alguien perfecto, ni en alguien frío, ni en alguien inaccesible. El objetivo es simple, brutal y definitivo. Convertirte en alguien que nadie pueda reducir a una sola mirada. Alguien que no pueda meterse en una cajita. Alguien que no puedan controlar con prejuicios baratos. Alguien que impone respeto no por gritar, sino por cómo se sostiene en su propio eje. Porque escúchame bien, en un mundo donde la gente te juzga antes de saber tu nombre, mantener tu poder en el primer minuto es un acto de supervivencia. Y dominarlo es un acto de libertad. La verdadera conclusión de todo esto no es que debas fingir, ni actuar, ni disfrazarte. Es comprender que, si no diriges tú la primera impresión, otra persona lo hará por ti. Si no controlas tu clima, alguien te proyectará el suyo. Si no eliges tu densidad, te convertirán en aire. Si no aprendes a manejar tu presencia, te convertirán en un personaje secundario de tu propia vida. Y lo más bonito, lo más irónico y lo más liberador es esto. Cuando sabes manejar tu primera impresión, cuando no te quiebras, cuando no te explicas, cuando sostienes tu ritmo, cuando no te entregas al juicio, no solo cambias cómo te ve el mundo, cambias cómo te ves tú. Porque cuando empiezas a ser tratado como alguien que tiene valor, tu mente empieza a creerlo. Cuando la gente baja la voz para escucharte, tu cerebro aprende que tu voz importa. Cuando los demás se ajustan a tu presencia, tus inseguridades se disuelven. Cuando conquistas el primer minuto, empiezas a conquistar los siguientes. Ese es el poder real de todo lo que acabas de escuchar. Ese es el verdadero punto final. La primera impresión no es un espejo del mundo, es un espejo de ti mismo devuelto, multiplicado. Y ahora te voy a pedir algo, no por el canal, no por el algoritmo, sino porque quiero saber si de verdad has entendido lo que acabas de escuchar. Escribe en los comentarios una frase sencilla. Mi presencia ya no negocia. Solo eso, sin explicaciones, sin contexto. Esa frase es tu declaración de que vas a dejar de ceder terreno en los primeros segundos, de que vas a empezar a tomar control antes de que otros te coloquen donde les convenga. Y si este vídeo te ha removido algo, si ha tocado ese punto que no te gusta mirar, pero sabes que necesitas trabajar, suscríbete. Este canal no es para dormir conciencias, es para despertar identidades. Si quieres seguir afinando tu presencia, tu clima, tu densidad y tu narrativa, aquí vas a encontrar el golpe exacto que te faltaba. Y ahora sí, me voy a despedir como se despiden los que dejan huella, sin avisar, sin explicar, sin pedir permiso. Te dejo con tu propia mente, que es, al final, el único lugar donde empieza todo lo que te transforma. Nos vemos en el siguiente vídeo. O mejor dicho, tú me verás llegar antes de que yo entre.